La biblioteca de la señora Muir presenta Nacer con el Principito y morir con Delibes, un relato de Alfonso García Aranzábal, primer premio del quinto certamen Relatos Cortos del Colegio de Médicos de Cantabria. Voz, grabación y montaje, Patricia Prida. Si me preguntan cuáles son mis primeros recuerdos, les diré que vagan por un planeta extraño donde riego una rosa por amor, el amor del Principito, con una inocencia pura y una amarga visión de los demás, en un universo sorprendente, con adultos incomprensibles. Me sentí como él durante años. Quizá fue a partir de entonces cuando hice de mi vida un viaje a lo desconocido, intentando entender al prójimo, buscando respuestas a todas mis preguntas, a mis dudas y conflictos, que todavía hoy en día, persisten en mayor o menor medida. Durante años no tuve la suficiente independencia para poder viajar físicamente y lo hice leyendo, creando un mundo paralelo en el que la búsqueda de la razón de ser era esencial para poder sentirme a gusto y ser feliz. Algunos libros me fascinaron desde su inicio y sus primeras líneas han quedado grabadas en mi cerebro como un mantra hacia el éxtasis. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Creo que conformaron una infancia feliz, aunque la soledad siempre estuviera presente en mi vida como si naciera desde adentro hacia afuera, a pesar de los cuidados de mi familia y las relaciones propias de una niña de mi edad. El Principito y Platero y yo fueron dos libros que tuve el privilegio de descubrir muy pronto, y con ellos mi fascinación por la lectura se volvió incontenible. Cautiva y embrujada no pude dejar de leer. A veces me pregunto si la lectura no es más que la búsqueda compulsiva de aquel placer inicial. En la adolescencia viajé con 20.000 leguas de viaje submarino, Los piratas de la Malasia, La isla del tesoro, Los viajes de Gulliver, Robinson Crusoe, Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, Los tres mosqueteros, Las aventuras de Tom Sawyer, El maravilloso mago de Oz. Para mí eran como los planetas del Principito. En cada uno de ellos encontré una manera de ver la vida, de vivirla, de entenderla. Poco importaba por entonces la vida real cuando tenía al alcance universos fantásticos que me llenaban de alegría y gozo, pero el mundo verdadero estaba allí, agazapado, esperándome. Mi padre, un hombre bueno, murió en unos meses carcomido por un cáncer incurable. Su agonía me produjo una gran impresión y su marcha una gran tristeza. Pero quizá lo que más me alteró fue ver a mi pobre madre abatida. Creo que ninguna de las dos tuvimos el suficiente tiempo para darnos cuenta de lo que pasaba y nos fuimos quedando sin él sin percibirlo. Un buen día ya no estaba y su falta nos angustió de forma espantosa. Todos mis actos estaban impregnados por su presencia. Mi madre se quejaba amargamente de lo poco que le había durado. En alguna ocasión me sentí como el Principito preguntándole a la serpiente si tenía buen veneno. Sabía que en una de las estrellas que inundaban el cielo por la noche estaba mi padre con el Principito. Para mí estaba muy claro, pero comprendía que a mi madre le costara entenderlo. La vida transcurre en ciclos, acaba uno y empieza otro. Todo iba a ser distinto. Mi madre se volcó conmigo. Ella sabía el sufrimiento que compartíamos. Me quedé desorientada, perdida, desconcertada. Mi padre suponía la protección necesaria para que no me preocupara por nada. Simplemente crecía feliz, era todo tan natural y ahora de repente mi vida se rompía. Me hice mayor, abruptamente. Me aislé todavía más en la lectura. Me proporcionaba una seguridad de la que no quería prescindir. Metida en mi mundo salía lo indispensable. Acostumbrada a leer desde bien pronto, era capaz de enfrentarme con clásicos complicados. León Tolstoy me hablaba desde Ana Karenina. Las familias felices son todas iguales, las infelices lo son cada una a su manera. Me sentía desdichada. En el colegio
Otra prueba que tuve que pasar. Los niños eran muy crueles y me sentía distinta a todos ellos. La vida de Ana Karenina, como la mía, estuvo marcada por el prejuicio de la sociedad que la juzgaba. Un emperador chino pidió a sus sabios una frase que les sirviera para superar todas las situaciones posibles. La propuesta de los eruditos después de meses de deliberaciones fue: todo pasa. Y efectivamente, todo pasó y crecí. La vida era dura y mis ilusiones se diluían en una realidad obstinada y terca. Mi madre nunca me lo puso fácil y me transmitió la idea de que para alcanzar cualquier objetivo tenía que ser constante y luchar mucho, así que me trataba sin ninguna conmiseración y su exigencia siempre era máxima. Era buena estudiante y podía optar por la carrera universitaria que quisiera, pero ¿qué escoger? Isabel Allende, en Hija de la Fortuna, me decía: todo el mundo nace con algún talento especial. ¿Cuál era mi talento? Elegí química. Estuve dudando con historia o literatura, pero me gustaba la investigación y pensé que era más adecuado para mí. Después de todo, podía leer como afición, como venía haciendo hasta ahora. La universidad me abrió a un mundo desconocido. Fue uno de los periodos más felices de mi vida. La alegría de los amigos y compañeros, su solidaridad, daba sentido al esfuerzo de levantarme todos los días de la cama. El laboratorio me seducía y pronto empecé a participar en las labores de un departamento. Cuando me quise dar cuenta, estaba haciendo el doctorado con el ánimo y apoyo de los profesores. Entretanto, comencé a leer grandes gestas y biografías de prohombres. Mi admiración y asombro por aquellos hombres y mujeres me daban las fuerzas que a veces me faltaban. Acabé de estudiar y volví a quedarme sola, contemplando cómo mi madre se hacía mayor. Nunca se quejó de nada y vivió para ayudarme y apoyarme, siempre pensando en mí. La lectura dejó de ser una mera diversión y empezó a dejar huella en mi vida. Almudena Grandes, desde su Atlas de Geografía Humana: hace años que mi cara no me sorprende ni siquiera cuando me corto el pelo, me empujaba a hacer algo con mi vida. Estaba estancada y debía dar un giro a mi existencia. Comprendí que todo se hallaba en los libros, que sin darme cuenta me habían marcado, y su lectura se tornó veloz, ávida por encontrar el libro que me diera la siguiente indicación para proseguir mi vida, y me encontré con Nada, de Carmen Laforet. Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado, y no me esperaba nadie. Me identifiqué terriblemente con Andrea, la protagonista de la obra, con la que me unía la orfandad y la melancolía. Me pareció que era una chica rara, como yo. La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza. El año en que Onofre Bouvila llegó a Barcelona, la ciudad estaba en plena fiebre de renovación. Acabó por despertar mi entusiasmo por viajar y conocer la Barcelona de Manuel Vázquez Montalbán, de Carmen Laforet, de Carlos Ruiz Zafón, Ana María Matute, Eduardo Mendoza. Ya había viajado con ocasión del doctorado, por breves periodos de tiempo en los que invariablemente mi madre sufría con mis ausencias, bajaba la vista y decía: «Es tuya la decisión, acataré lo que tú decidas, aunque siempre te echaré de menos. Si eres feliz, yo también lo soy». En cambio, mi abuela, que en los últimos años había venido a casa a vivir para poder atenderla mejor, me animaba. «Vive la vida, descubre lugares y personas, sé feliz». Mi madre me miraba de soslayo, por encima de las gafas que la edad le imponía. Mientras veía la televisión, cosía y sonreía. Viajé a Barcelona y fui inmensamente dichosa en aquella capital luminosa, cosmopolita, moderna, progresista, mágica, diversa, elegante y artística. Sabía que las ciudades hay que verlas palpitar, recorrerlas, cansarse de buscar, de observar, de comparar, perderse entre la gente y acabar en un lugar inesperado sin ser capaz de recordar de dónde vienes ni a dónde vas, solo contemplando la belleza del presente y siendo feliz. Allí descubrí a Carmen Martín Gaite. ¿Cómo me reconocí en Carmen?
Su tragedia personal, la muerte de su hija, a la que estaba especialmente unida, me recordó la pérdida de mi padre y trajo efluvios de muerte, esa que de forma constante estaba presente en mi vida desde la marcha de mi progenitor, joven, muy joven, a la edad que ahora cumplía yo, superando sin autorización su edad, como si no estuviera permitido y en cualquier momento pudiera aparecer la parca a reclamar lo que era suyo. Caperucita en Manhattan me estaba esperando para darme a conocer Nueva York. La ciudad de Nueva York siempre aparece muy confusa en los atlas geográficos y al llegar se forma uno un poco de lío. Era el momento de marchar. Carmen me indicaba dónde continuar. No sé qué hubiera sido de mí si la lectura de los libros hubiera tenido otro orden, pero ellos vinieron a mí cuando quisieron. En Nueva York mi rostro resplandecía y mis ojos brillaban de satisfacción con todo lo que iba conociendo. Ya no era la adolescente que un lejano día empezó a viajar por los libros. Me había convertido en una mujer capaz de convertir los sueños literarios en realidad. Rosa Montero lo describía perfectamente en Historia del Rey Transparente. Soy mujer y escribo, soy plebeya y sé leer, nací sierva y soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas, he hecho en mi vida cosas maravillosas. Así me sentía, libre y satisfecha. Fue entonces cuando me asaltó el irrefrenable impulso de escribir. Quizá quise plasmar todo lo que iba conociendo y experimentando para no perderlo. Quizá quise viajar todavía más lejos que en mis viajes turísticos y literarios y marcar mi propio destino en los libros. Tal vez, en un momento de vanidad, quise trascender. Supongo que fueron un montón de cosas, pero claramente había llegado el momento en que tenía la necesidad de expresar mis sentimientos. Y volví a la casa de mi madre. Centrada en escribir, terminé una novela. Gané un premio importante, y después otro, y me convertí en una escritora de prestigio. Entonces, cuando estaba en la cresta de la ola, mi madre murió. La muerte volvía a zaherirme y la sensación de soledad que tanto me había acosado años atrás tornó a mi vida como si nunca me hubiera dejado. Sin mi abuela ni mi madre, la vida tenía cada vez menos interés para mí. ¿Cómo olvidar la ternura de mi madre? Su mirada siempre dichosa escuchándome, su curiosidad anhelante con cada uno de mis libros, su asombro y sus dulces palabras valorándome. Me sentí otra vez como el Principito preguntándole a la serpiente si tenía buen veneno. Ahora que vivía lejos de ella y que mis viajes a lugares distantes para presentaciones de libros y entrevistas lisonjeras eran habituales, mi madre moría. Le pidió a Dios tiempo para poder ayudarme. Es probable que Dios decidiera que ya no era necesaria, que ya había cumplido sus objetivos en su existencia y que yo debía seguir sola. Dejé de escribir. A pesar de que sabía que crear era una terapia que me ayudaba, abandoné mis narraciones. Como si en un acto de rebeldía quisiera volver a un tiempo anterior. A pesar de que dentro de mí bullían complejos sentimientos, una sensibilidad atormentada y una gran tristeza, de momento no quería compartirlo con nadie. La muerte de mi madre me lanzó de lleno a pensar en mi propia muerte, en la soledad, el tiempo, la oscuridad, la locura. Como siempre, busqué respuestas en las librerías y bibliotecas y encontré La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos, y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. Buscaba un libro para el duelo, creí que me enseñaría un método para huir del desaliento y encontré algo excepcional que me enseñó el verdadero valor de una mujer, Marie Curie. Y fue desde ella, que había perdido a su marido en un accidente aplastado por un coche de caballos, desde la que fui reconstruyendo mi yo interno. Fue muy fácil reconocerme en ella, una mujer que tuvo que luchar desde el principio de su vida hasta el final por su formación, sus ideales, su trabajo, sus pasiones y su familia. A veces, cuando ves el sacrificio de algunas personas y su determinación por hacer algo y ser alguien, tus vicisitudes pasan a un segundo plano. Madame Curie perdió a su marido
y me mostró sus más íntimos sentimientos de sufrimiento, dolor y pena. Aunque me veía en ella como un modelo a seguir, no me consideraba digna de tal comparación. A pesar de todo, la lectura me sirvió de tisana sanadora y me dio la fuerza necesaria para volver a escribir, y nació mi novela más importante, Se puede vivir sin ellos. Otra vez tuve que viajar a presentaciones y entrevistas. No tenía prisa y me gustaba viajar en barco. En ocasiones el tiempo perdía su sentido y me agradaba malgastarlo en sesiones interminables de lectura y escritura, mientras cruzaba el océano. Probablemente no lo derrochaba, sino que aprovechaba para no tener ninguna otra obligación más que leer en medio del mar. Pasaba mucho tiempo mirando por la borda del buque, soñando, recordando y leyendo. Me gustaba sentir el viento y el salitre del mar en el rostro y observar el rastro de espuma en la estela del barco. La tristeza se deslizaba entre las olas formando nostálgicas historias de amor. Viajaba en el mismo barco un representante de mi editorial que en una cena me presentó a un hombre que, según me dijo, era un pequeño editor independiente. Me llamó la atención su sencillez, su sonrisa y su cultura sobre libros e historia. Con el paso de los días hablamos de literatura y de cuestiones sociales y humanitarias, y sus opiniones eran calcadas a las mías. Me impresionó oírle hablar, recortado contra el océano, mientras el sol se ocultaba y se nos hacía de noche hablando sin parar. A solas, en mi camarote, me preguntaba qué me pasaba cuando me daba cuenta de que estaba deseando que llegase el día siguiente para verle, notando que cuanto más se acercaba, más nerviosa me ponía. Recordaba la ternura de mi madre y la sentía diciéndome: «Es él, por fin lo encontraste, no lo dejes escapar, es igual de delicado que tu padre». Ya no era una chiquilla y nunca hubiera pensado que iba a encontrar el amor en un viaje planificado para ser solitario. Él compartía mi locura y eso nos permitió hacer planes para vernos en Nueva York y en España. No estaba dispuesta a perderlo. Entre charlas y diálogos leía y escribía. José Luis San Pedro, desde La Sonrisa Etrusca, me mandaba mensajes ambiguos. El niño se acurruca en esos brazos y, riendo, procura asir los crespos cabellos grises. El viejo estrecha esa vida palpitante, toda latido a flor de piel. Nunca había pensado en un niño, en un hijo, y el amor que muestra el viejo por su nieto me dejó desconcertada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos pensamientos que me abruman? ¿Esta lectura conduce a algún lugar? Los libros que más me gustan son los que me emocionan, los que descubren mis sentimientos más profundos, y ahora me sentía especialmente sensible. Unos días después, en una de las cámaras del barco, habilitada a modo de biblioteca, leía con avidez con la que había aprendido a leer desde pequeña. Unas pocas personas hojeaban periódicos, revistas y libros. Cuando me adentraba en las profundidades de un libro, no era capaz de escapar fácilmente de sus entresijos. Estaba absorta con una gran obra del mismísimo Delibes. Enfrascada en la lectura, no hice mucho caso del revuelo que parecía estar formándose. Sí que había notado un movimiento brusco del barco, pero la lectura acaparaba toda mi atención y no le di importancia. Cuando ya no pude aislarme de los gritos que invadían las salas y corredores, salí con dificultad a cubierta y enseguida me di cuenta de lo que pasaba. La gente luchaba por encontrar una plaza en las barcas de salvamento. Un marinero, dándome un chaleco salvavidas, me dijo: «Nos hundimos, ponte a salvo». No lo podía creer. Nos estábamos hundiendo. Justo ahora que quería vivir con todas mis fuerzas, ahora que había encontrado sentido a mi existencia. Me sentía agotada, extenuada, como si llevara conmigo todo el peso de mi vida. No participé del tumulto imperante. Era inútil. Me pareció muy difícil salvarse y coloqué mi silla de ruedas a un lado de la cubierta, lejos de la borda, echándola al freno. Tuve un recuerdo para mi madre, el dulce pensamiento de volver a encontrarla, y abrí el libro que tenía entre mis manos continuando con su lectura como si no pasara nada.
La gente gritaba, angustiada, el barco iba inclinándose con lentitud y el caos se extendía inexorablemente. El inicio del libro decía: las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Tenía suerte. Nunca hubiera soñado morir con Delibes. Repentinamente apareció Gonzalo, el editor de mis sueños, aterrado, mirando hacia todos lados, buscándome con angustia. Me vio y, sonriendo disimuladamente, se dirigió hacia mí. Le agarré de la mano y le dije: lamento haberte conocido tan tarde, Gonzalo. Podíamos haber sido muy felices. Sé que te conozco hace poco, pero te quiero. No desesperes, me contestó. Saldremos de esta. No tenía ninguna esperanza. Cogida de su mano, agarré con fuerza a Delibes y me apresté a morir. Me acordé del poema Vida de José Hierro. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día fue todo. Las olas llegaban con fuerza hasta el barco y éste empezó a desnivelarse, ladeándose peligrosamente. Un golpe de mar arremetió contra mí y perdí la conciencia. Me pareció que su mano se soltaba de la mía y sentí que mi cuerpo flotaba. Tuve la impresión de que Delibes me protegía y quise apretar su libro contra mi cuerpo. Luego, nada. Abrí los ojos. Estaba en una habitación blanca y fría. Supuse que estaba más allá de la muerte, pero un gotero a mi lado delató que se trataba de un hospital, y Gonzalo, apretándome la mano, me trasladó rápidamente a la vida real. Me había cogido en sus brazos arrancándome de mi silla de ruedas para llevarme a una lancha de salvamento. Estaba en un hospital en Nueva York. En la mesilla, milagrosamente, distinguí El camino, de Miguel Delibes.